¿De qué estás hecho? Siempre ese término o esa frase, siempre por lo regular la utilizamos cuando hay momentos buenos o momentos no muy buenos. ¿Cuándo la utilizas? Hey, ¿de qué estás hecho? Muestra, refleja realmente qué hay en ti. Hey, manifiesta a ver de qué cuero salen más correas, a ver qué es lo que realmente dice. Porque muchos decimos, ¿verdad?, que somos esto, hacemos lo otro y empezamos a nombrar ciertas cosas. Pero usted siempre ha escuchado, mi hermano, la relación con Dios no se dice, se refleja, se muestra, ¿sí? Sale sobrando que usted diga, soy cristiano, soy hijo de Dios y voy a ríos de agua viva. Eso sale sobrando. Decía el pastor en el más de alguna ocasión, no digas a dónde vas, no digas dónde te congregas. Pero yo te digo, mi hermano, cuando realmente hay alguna situación complicada, ahí es donde tienes que manifestar o mostrar qué hay realmente dentro de ti, de qué estás hecho. Yo siempre he dicho, la mejor adoración que podemos darle a nuestro Dios, ¿cuál es? Es nuestra vida. ¿En qué momento se la podemos brindar? Siempre, hermano. Pero ¿en qué momentos realmente se ve que es sincera? ¿En qué momentos? Yo puedo cantar, yo puedo gritar, yo puedo sonreír. Cuando todo a mi alrededor está fluyendo, está floreciendo. Y muchos dicen, bueno, pues ahí es fácil poder adorar. Muchos dicen que es cuando más se les olvida reconocer a Dios. Pero yo siento que cada quien tiene su forma, su manera de. Pero lo que yo quiero transmitirle el día de hoy es de que en medio de esa bruma, en medio de esa tensión, tú tienes que mostrarte principalmente a ti mismo de qué estás hecho. ¿De qué estás hecho? Muchos dicen, bueno, es que nosotros no somos carne, somos espíritu. Y es cierto, somos espirituales, todos somos espirituales. Crean o no crean, son espirituales. Porque hay un espíritu que en aquel tiempo Dios sopló ¿sobre quién? Sobre Adán y sobre Eva. Hay un espíritu. Vivimos en un mundo caído, por cierto. Por eso es que hay situaciones. Vivimos en un mundo en el cual el mugroso diablo, hay que decirlo, hay que ponerle nombre. El mugroso diablo está trabajando a marchas forzadas, a tambor batiente. ¿Con qué intención? De que usted y yo podamos dar marcha atrás, exactamente, caer. Y muchos dicen, yo he escuchado que dicen, bueno, es que los que ya están nadando con el mugroso diablo, pues ya están, nosotros somos los que debemos evitar. Sí, ya están, pero precisamente tú estás aún para poder jalar o atraer a esos que están nadando en esa situación. ¿Estás conmigo? Te vuelvo a preguntar, hey, ¿de qué estás hecho? Mueva al que tiene al lado, dígale, ¿de qué estás hecho? Dele un zape, hey, despiértate, ¿de qué estás hecho? Ahora bien, ¿cuántos hemos recibido palabras de alegría, de ánimo, de entusiasmo, de bendición? ¿Cuántos? Todos. Y ahí no hay, ahí en esas palabras no hay bronca, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos han recibido una palabra o una noticia, una acción, un acontecimiento triste? El que va a trabajar pudo haber escuchado, ¿sabes qué? Ya no hay chamba, me quedé sin trabajo. Otros, ¿sabes qué? Mi matrimonio estaba pasando por esto y yo estaba con la esperanza de poder reconciliarlo, pero no se dio el caso. Otros, a lo mejor hablando de los chavos en la escuela, no, hombre, es que me esforcé bastante, estudié y resulta que no pasé la materia. Ay, hermano, eso ni cuenta. ¿Cómo no? A un chavo le preocupa.
¿No has tenido reuniones con los morros aquí que veas cómo andan, que tengo que decirlo y no lo estoy balconeando, pero preocupados por la materia que no pasaron o que están batallando? Y yo digo, ay, gracias Señor porque estás forjando su carácter. Porque el día de mañana cuando tengan a su esposa, cuando tengan a su esposo, cuando tengan a sus hijos, esos sí son broncas buenas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me lo toma mal ni me ve así, pero noticias desalentadoras. En otros lugares la niña, la muchacha llega con el papá y la mamá y les dice, ¿saben qué? Tengo que decirles la verdad. A lo mejor alguien me está escuchando o está viviendo eso. Resulta y sucede que pues salí con mi domingo 7 noticias que te dejan. ¿Sí o no? No estoy diciendo ni piense, ay, hermano, ¿por qué lo dice? Es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que esté pasando. Pero puede suceder. O alguien que esté escuchando. O la otra, que te enteraste de que tu hijo está batallando con cierta o cierto vicio. Noticias devastadoras. Que te dejan, ahora sí que te valga la expresión, te dejan helada la sangre. Así como la película de La Máscara, se te cae la quijada, ¿no? Y preocupado. No sabes ni qué hacer. No sabes cómo reaccionar. Y hay muchos que dicen, bueno, empiezan a buscar la forma, las maneras y no encuentran la manera de poder solucionar. Hace como un mes yo compartí de un conocido, de un amigo, que estaba devastado, estaba con sus ojos llorosos. Es un proveedor y me dice, quiero comentarle algo, me habla de usted. Quiero comentarle algo. Pues como usted sabe que mi matrimonio no está funcional, estoy separado. Tengo dos hijos, pero mi hija precisamente ayer me habló y quiso hablar conmigo y me dijo que, hablando de una muchacha, me dijo que su tendencia es que le gustan las mujeres. Hermano, eso te pega. A cualquiera le pega. Y el chavo yo digo, ¿y qué hago? ¿Qué le digo? Lo empiezo a bombardear con versículos y esto y lo otro, pero él no lo va a entender porque no sabe. Él solamente lo que quería era que lo escuchara y sacara eso que lo estaba ahogando. Y al final lo único que yo hice fue abrazarlo. No dije nada más, ni oré con él, mi hermano. Lo escuché, lo abracé y le dije, con Dios hay esperanza. Date un tiempo, lo único que yo le dije, date un tiempo para empezar a conocer a Dios y empieza a pedir por tu hija. Que alinee sus pensamientos, que alinee sus ideas. Y ahí puedo mencionar otras cosas, pero a lo que voy o mi comentario es noticias que te desarman. Que no sabes cómo reaccionar. Muchos dicen, ay, ahora sí voy a tener que orar. Es lo primero que tenemos que hacer. Otros te van a decir, ay, no, busca a Dios, adora a Dios. Pero son momentos en que te sientes así, mi hermano, mira, y no sabes ni qué onda. Otros te van a decir, ay, si alguna situación de las que mencioné aquí entre nosotros se da, alguno te va a decir, es que a lo mejor algo estás haciendo mal. Lo que pasa es de que no estás buscando a Dios como debes buscarlo. ¿Sí o no? Lo decimos y lejos de animar a la persona, la apachurramos todavía más. Estamos para dar esperanza, mi hermano. Somos, como estábamos hablando hace un momento, somos que la iglesia debe entender que es un hospital o es un lugar que en recuperación. Todos estamos recuperándonos. No solapamos a nadie, no solapamos el pecado, claro que no. Pero hay que estar conscientes de que todos estamos en un proceso de recuperación.
Algunos están todavía con el suero metido. Algunos otros todavía están con el oxígeno puesto. Algunos otros están, ya a lo mejor ya están caminando, ya están más fortalecidos. Pero ese que se siente muy seguro, ¿qué dijo Pablo? Procure que... Entonces, con esto en mente yo digo, ¿cómo reaccionas? Lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Orar. Claro, orar. Usted y yo lo sabemos, pero los que no saben, y es que es a donde queremos llegar, pues bueno, hermanos, es el problema de ellos que no vinieron hoy, que no conocen a los de allá afuera. Bueno, pero precisamente está la iglesia, ¿para qué? Para llevar el mensaje de esperanza a esas personas, a esas gentes. Así es que recibes esos reportes médicos complicados. ¿Qué cree mi hermano o mi hermana? Resulta que me dieron el reporte médico y por ahí hay algo y empieza a complicarse. Noticias como la muerte de un ser querido, hay decirlo, que te deja, no sabes ni qué, si chillar, gritar, salir corriendo, no sabes qué hacer. No me autorizaron el crédito, me divorcié, ya lo dijimos, tantas noticias que están a la orden del día. Que a Alito Moreno lo van a desaforar y que a lo mejor lo meten al bote. Son noticias. A lo mejor no sabe usted, ¿verdad? Qué bueno. Y que el avión del Canelo lo fueron a investigar, que porque al parecer anda metido con... ¿Sí o no? Noticias de todo tipo. Y que te dejan, algunos las aplaudes, qué bueno, pero otras sí te quedas... Ya cuando la lumbre se te empieza a acercar, ya cuando el agua empieza a subir, ya cuando te das cuenta que el agua no está subiendo muy bien al tinaco, ya cuando sientes que hay algo que se tapó allí en el drenaje y que tienes que... Ahí es donde tienes que decir de qué realmente estás hecho. De qué realmente estás hecho. Ay. Muchos de los que buscan a Dios muchos de los que buscan a Dios o conocen a Dios, lo empiezan a hacer o lo empezaron a hacer ¿con qué propósito? ¿O por qué? Con la esperanza de que les resolviera la situación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos llegamos con alguna situación y buscamos a Dios por eso. Y los que ya lo conocemos y recibimos esta noticia, los que ya tenemos tiempo caminando con Dios, los que ya decimos, es que yo ya tengo una madurez espiritual, y recibes una noticia también, porque estamos expuestos todos, ¿sí o no? Estamos expuestos todos a recibir ese tipo de noticias. Y yo digo, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿De qué manera vas a reaccionar? Porque todos somos espirituales. Todos somos ¿qué? Ungidos. Todos somos crecidos espiritualmente, pero hasta que nos conocen, ¿verdad? Todos somos santos hasta que nos conocen realmente ¿qué? ¿De qué estamos hechos? Entonces yo te quiero hablar de un personaje muy famoso en la Biblia. Muy famoso, que se llamó el dulce cantor de Israel. ¿Quién fue? Ay, hermano, ¿quién fue? El dulce cantor de Israel. David. Si le hubiera dicho el que venció a Goliat, David. El dulce cantor de Israel, David. David vivió tantas cosas, muchas situaciones. Un varón conforme al corazón ¿de quién? De Dios. ¿Por qué fue considerado así? Ya usted ya lo sabe, y si no, pues investíguelo. Pero hay una razón, hay una circunstancia, pero no vamos a hablar de eso. El rey David, usted ya sabe la historia. Los que no leen la Biblia no me van a entender nada. Por eso yo siempre le voy a exhortar a que esté escudriñando la palabra. Porque si se da cuenta, yo no aterrizo mucho en ciertos versículos, yo le platico la historia. Y este rey David, ¿qué pasó con él? ¿En dónde se encontraba antes de su llamado? Entre el monte. ¿Con quién?
con las ovejas, con las ovejas de su papá, era pastor de ovejas. ¿Sí? Obviamente ya conocemos la historia del rey Saúl, por qué fue excluido del reinado y cómo fue que Dios le dijo a Samuel que iba a escoger, o que ya había escogido a quién, al hijo de Isaí, al más pequeño, al más insignificante, al rey David. Pero en ese momento todavía no era rey, era un simple, ¿qué? Pastor de ovejas. Una simple actividad es la que Dios siempre va a utilizar para llamarte. Grábatelo. Así que lo que tú estás haciendo ahorita ante Dios no es simple, es algo glorioso. Es algo glorioso. Así es que a este rey David lo llaman, lo ungieron y ya luego lo presentaron como rey, ¿recuerdas? Una vez que lo ungieron y todo el show, no fue rey luego, al igual que las promesas que Dios nos da o a la profecía que hay en la palabra. La promesa está, la palabra se te da, pero no es de la noche a la mañana, mi hermano. Tiene que haber, ¿qué? Un proceso, tiene que haber una transformación. ¿En quién? En nosotros, en nuestro interior. La promesa ya está, pero tú tienes que caminar hacia esa promesa o en base a esa promesa. Yo siempre he dicho y siempre aconsejo eso. ¿Qué es lo que estás esperando? No, pues yo espero esto, mi hermano. Ok, ¿y estás caminando perfilado hacia ese objetivo? ¿O estás esperanzado a ver a qué pasa, a ver qué cae del cielo y Dios me muestra? Tú tienes que empezar a caminar. Tú tienes que empezar a tomar decisiones con la visión de o el objetivo de esa promesa cumplida. Porque Dios cumple, pero tú también tienes que cumplir. Y el rey David, o a David, ¿qué pasó? Se lo llevan de el monte, ¿a dónde? Al castillo. ¿Por qué? Porque el rey Saúl en ese tiempo tenía un ataque ¿de quién? De un demonio puesto ¿por quién? Por Dios. ¿Puesto por quién? ¿Puesto por quién? Muchas de las situaciones que usted y yo vivimos, mi hermano, no es el diablo. A él le echamos la culpa, si por alguien si por las dudas, pero Dios a veces es quien te lo pone, porque quiere sacar lo mejor de ti, te quiere transformar de ser un cuidador de ovejas a convertirte ¿qué? En un pueblo escogido por Dios, en un real sacerdocio, no quiero decir rey, ¿verdad? Porque David eso fue, pero tiene que haber un proceso, tiene que haber una lijita ahí trabajando. Y entonces este David se lo llevan del anonimato, se lo llevan ¿a dónde? Al palacio, con el rey. Porque este espíritu, cuando este David tocaba, ¿qué pasaba? El espíritu abandonaba, ese mal espíritu abandonaba a Saúl. Y David es considerado ¿quién? El que preparó la mayoría de los salmos. Eso, yo sé que usted eso lo sabe. Pero ¿a qué voy con esto, mi hermano? David, al igual que nosotros, de repente recibe una noticia triste, difícil, complicada. Aquel que lo había llamado, aquel que lo había traído a su castillo o a su presidencia, aquel que lo mandó a llamar, de repente ante la envidia, porque David una vez que venció ¿a quién? A Goliat, fue cuando David se presenta en el escenario y es cuando los ojos del mundo o del pueblo de Israel empezaron ¿qué? A ser llamó su atención y empiezan a observarlo, empiezan a verlo. Y fue cuando Saúl ya una vez que vio y preguntó, ¿y quién es este compa? No, pues es el hijo de Isaí, mira que y se lo llevaron. Entonces, él tocaba, yo digo, ay, qué padre, ¿no? Del anonimato al castillo, del monte a estar en el palacio con el rey. ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no desea eso? Y no se haga muy espiritual ni se haga muy humilde, porque yo aseguro que todos que nos gustaría estar así. ¿Sí o no? La neta. Y de repente David, a causa de la envidia que empezó a caer sobre Saúl al escuchar
que después de la gran victoria de David se hizo famoso, más famoso que el mismo rey. ¿A quién le gusta? Es como cuando tú invitas a alguien a trabajar en la empresa donde tú estás y resulta que esa persona empieza a ser promovida más que tú. O en la congregación, allá afuera, en otras congregaciones. Resulta que empieza a haber personas que tienen más talento, más habilidad que tú y tú dices, ay caray, ay hermano, no invente. ¿En serio? Sí pasa. Sí sucede. Esa es la razón por la que en muchos lugares la máxima autoridad de la congregación no quiere soltarlo, en serio. Es más, te mantienen allí en stand-by, tranquilo. En esta semana escuché como a 3 de los líderes de las congregaciones que dijeron, es que tengo campo de verano allá en la iglesia. Ellos así dicen, ¿verdad? Tengo campo de verano allá en la iglesia y pues tengo que estar. No voy a poder asistir a esto, al otro. Y yo dije, pucha, yo ni fui. Yo ni fui al campo de verano. Pero ¿qué creen? Yo le decía a mi amada, me da bastante gusto. No porque yo sea la máxima autoridad, somos un equipo, recuérdelo. Como tal, tenemos responsabilidades. Pero lo bonito y lo que en su tiempo y forma los pastores nos enseñaron, ¿qué fue? A poder delegar responsabilidad y asumir y actuar. ¿Y en serio? A mí me preguntaban, oye, ¿ustedes no tienen campo de verano? Sí tenemos. ¿Y no vas a ir? Sí, al rato voy a ir a cerrar. Pero, ¿qué sucede? Que cada uno de ustedes sabía cuál era su responsabilidad. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero entonces este David empieza a ser perseguido, aún dentro del castillo. Que empezaba cuando estaba tocando, empezó Saúl a lanzarle lanzas, pum, pum, pum. Y hay muchas enseñanzas al respecto. Que en medio de las lanzas tú tienes que estar aún con tu arpa tocando. Aún en medio de la lucha, aún en medio del ataque, tú tienes que estar manteniéndote con esa arpa encendida, con ese fuego del Espíritu Santo en ti, entonando ¿qué? La alabanza y la adoración a Dios. Pero David, al sentirse ya atacado, al sentirse perseguido, ¿qué fue lo que hizo? David, del anonimato al castillo. Y del castillo, ¿a dónde? A huir. A la famosísima cueva de Adulam. A la famosísima cueva de Adulam. Y yo digo, ay, no inventes, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se presenta esto? El tremendo David con todas las cualidades que había, que fue lo que movió a Saúl a atacarlo, a tratar de matarlo, pues tuvo que buscar una salida. Yo digo, reconocimientos por todos lados para con David. Tenía que ser, yo digo, en este momento él tenía que ser probado para ver qué es lo que realmente había en él. Es de lo que estamos hablando, para ver de qué realmente David estaba o está hecho. Al igual que usted y yo. Al igual que nosotros, de qué estamos hechos. Y pues, ¿cómo reaccionas tú en medio de esas noticias devastadoras? No nos hagamos, todos buscamos un refugio. Todos buscamos un momento de estar solos. Todos buscamos ese momento de que nadie nos moleste, de que nadie nos pregunte. ¿Sí o no? Y buscamos ese lugar de refugio. ¿Es malo? ¿Usted qué dice? No. No es malo, es bueno. Darnos ese tiempo, darnos ese espacio. Y pues, este David no fue la excepción. Y en 1 Samuel nos registra, 1 Samuel verso 22, nos registra en el momento en que David llega a esa cueva. Con todas esas situaciones por parte de Saúl, queriéndolo matar, queriéndolo destruir, queriéndolo desaparecer. ¿Sí o no? Pero resulta que cuando David estaba buscando esa soledad, cuando David estaba buscando el no querer
que nadie se enterara dónde se encontraba, dónde se iba a esconder, dónde iba a pasar ese tiempo de aflicción, de angustia. De repente empezaron a llegar, ¿quiénes? Compañeros que estaban viviendo alguna situación, a lo mejor no la misma, pero que se asemejaba a la de él. Salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam, y al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. ¿Sabes qué significa Adulam? ¿Sabes qué significa? Significa lugar cerrado. Un lugar donde no quieres que nadie esté ahí tratando de evangelizarte. Dice el siguiente. Luego, otros comenzaron a llegar. Hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. ¿Usted lo ha escuchado? ¡Qué equipazo! Diga conmigo, ¡qué equipazo! Diga conmigo. ¡Qué envidia! Diga, ¡qué envidia! Ay, resulta que David quería desaparecer, que nadie lo viera, quería vivir en su momento, y llegaron 400 gentes con situaciones semejantes a las de él. ¿Qué quiere decir? No somos los únicos. Yo no trato de minimizar lo que pueda pasar a ustedes, mi hermano, lo que esté sucediendo, pero no somos los únicos. Hay otros también con situaciones como las nuestras. La bronca es de que yo siempre digo, algo veían en David, algo ven en usted, que aún cuando saben que usted está pasando algo, ellos quieren estar con usted. Pero no para animarlos, sino para que usted los anime. ¿Y qué nos dice o qué nos muestra? De que a veces en la manera que nosotros invertimos tiempo en otros o con otros a tratar de animarlos, Dios empieza a trabajar en nosotros. Dios empieza a trabajar en nosotros. Pero es lo que muchos no queremos. Porque yo siempre lo he dicho, almas nuevas llegando a un lugar es chamba. Porque tenemos que invertir tiempo con ellos. Hay que invertir tiempo con ellos y para eso estamos. Para donde te hagas, mi hermano, para eso estamos. Así es que este equipazo es el que tenía David. Y pues en ese momento, mi hermano, ¿tú qué haces? ¿Qué es lo más fácil? Yo siempre lo he compartido, siempre lo he escuchado. Allá en la comunidad siempre una persona aceptaba a Cristo cuando toda su vida había sido católico. ¿Y qué pasa? Acepta a Cristo y los comentarios de la gente, al rato regresa. Nada más deja que le empiece a ir mal, vas a ver, se regresa otra vez a lo mismo. ¿Y qué crees? Sí. Hay muchos que aceptan a Jesús y ellos piensan que de la noche a la mañana las broncas se acaban. ¿Y qué crees? Es cuando más se pone de a peso. ¿Y sabes cuál es la situación o cuál es el por qué? Porque tu fe tiene que ser probada. Diga conmigo, mi fe tiene que ser probada para ver de qué estás hecho, para ver si realmente eres sincero con lo que tú dices que eres y que haces. No hay otra opción, no hay otra manera. Así es como trabaja Dios. Tenemos que pasar por situaciones. Ay, hermano, no diga eso. La neta, tenemos que pasar por situaciones. Y yo te digo, o te regresas a lo mismo, o te la rifas y le das para adelante con Dios. Ese tiene que ser nuestra decisión. En medio de la bronca, tú sabes que, Señor, yo confío, yo creo, yo estoy seguro que tú me hablaste en tu palabra y dice que tu promesa es. Y me agarro de esa palabra y yo avanzo. Lo más fácil siempre va a ser ¿qué? Pues dar un paso atrás, regresar a lo mismo. Y es donde yo siempre digo, ¿y de qué valió todo lo que has pasado? ¿De qué te sirvió todo eso que has vivido? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el aprendizaje?
Yo te digo, buscar a Dios, darle para adelante, o te vas a poner a escribir tu salmo. La mayoría de hay tres salmos muy característicos que precisamente David escribió en ese momento de aflicción, aunque toda la vida David, mientras vivió Saúl, lo estuvo persiguiendo. Pero en ese momento del que estamos hablando es cuando David escribió tres de sus salmos que son de mucho impacto. De mucho impacto para nuestra vida. Usted puede decir, ay, pero ¿qué le habrá dicho David a Dios? ¿Sabes qué? Si tú estás viviendo una situación y te quieres quejar con Dios, dile cómo te sientes. Abre tu corazón y dile, ¿sabes qué, Señor? Me siento mal. ¿Sabes qué, Señor? Yo pensé, yo creía que, y mira lo que estoy viviendo. Dile al Señor. No pasa nada. Escribe tu salmo, empieza a escribir tu salmo en medio de esa situación. No te quedes con nada, exprésale al Señor. Estoy desanimado, Señor. Y el Señor te va a decir, qué bueno, mijo. Señor, es que yo creí que iba a ser de esta manera. Pues qué bueno que no pasó, porque va a ser a mi manera. De que yo te respondo, de que yo te saco y yo te levanto, lo voy a hacer. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. Y en ti está que puedas ser rápido. En ti está que puedas ser rápido. Porque en la medida que tú aprendas y apliques, es en la manera en que Dios va a empezar a levantarte. Te va a empezar a utilizar. Y David dice, ay, no puede ser. Pues sí puede ser. Ay, ¿qué crees? En ese momento de angustia, ya dije, escribe tu salmo y recuerda que en esos momentos es cuando surge de ti la verdadera adoración. ¿Cuántos de los que están aquí saben que deben ser adoradores? Y no sé si cante bien o cante mal, pero no se trata nada más de cantar, ¿eh? Se trata de vivir. Se trata de vivir. ¿Cómo lo haces? Pero es cierto, todos somos adoradores. Y debemos estar buscando ser adoradores ¿en qué? En espíritu y en espíritu, relación con mi Dios y en verdad con mi vida. Con tu vida. Y en ese momento en que David estaba en la aflicción, ¿qué hizo? Dicen los estudiosos que lo que es el Salmo 142 y el 57 habla de esto. Habla de ese momento en que David entra a esa cueva. Pero antes de eso te vuelvo a preguntar, ¿cuándo es más fácil adorar a Dios? Con sinceridad. Porque muchos dicen que adoran a Dios, pero lo hacen como un protocolo. Muchos dicen que adoran a Dios, Isaías lo dijo, muchos me buscan y me adoran y me exaltan, pero solamente de aquí para allá. Pero yo pregunto, ¿cuándo, en qué momento surge una adoración real, verdadera, sincera, sin hipocresías? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando hay aflicción, cuando hay pruebas. Y cuando estamos en la aflicción uno dice, ay, David lo dijo y lo vamos a leer. Ay, Señor, ¿qué onda? ¿Qué crees? Hay unos cantos, yo platicaba con mi amada en estos días. Hay unos cantos o himnos que tienen muchísimos años hay mucha música en la actualidad que se está cantando, que se está inventando, si es válida la palabra esa. Y hay muchos cantos que nada más dicen, no dicen nada, nomás están gritando. Y están las luces y está todo el show y esto y lo otro y que repiten conmigo, Pero hay unos himnos, hay unos cantos que hace muchísimo tiempo y que en la actualidad usted y yo los cantamos y hasta nos ponemos a chillar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un canto muy especial, a mi esposa no le gusta que cante, pero a mí sí. Y le voy a decir en qué momento ese himno, porque es un himno, ya le hacen sus arreglos, ¿verdad? Pero fue escrito en un momento muy tenso.
Muy difícil. Y usted ahorita que le diga el nombre, sí, se llama Sublime Gracia. ¿Se acuerda? Y deje entonar. Y si se lo sabe, usted lo va a cantar conmigo. Pero dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. ¿Cuántos hemos estado perdidos, mi hermano? ¿Cuántos no hemos andado caminando por la vida bien extraviados, haciendo las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, olvidados de Dios? ¿Cuántos? ¿Te sabes ese canto o no? Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. El coro, ¿se lo sabe o no? ¿Se lo sabe? 1, 2, 3. Fuerte. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Mi hermano, ¿sabes en qué momento este himno se empezó a preparar? ¿Sabes en qué momento el Espíritu Santo empezó a trabajar en esa persona que lo escribió? ¿Lo ha cantado usted más de alguna vez? ¿Lo ha escuchado más de alguna vez? La persona fue John Newton, o Newton, no sé cómo se pronuncia. Pero ¿sabes quién era esta persona? Esta persona provenía de una familia religiosa o cristiana, si usted quiere decirlo. Pero ¿sabes a qué se dedicaba? Él se dedicaba, obviamente tenía algunos oficios, pero dentro de esos oficios, donde Dios lo llamó y Dios le dijo, hey, él se dedicaba a transportar esclavos, a mover o a traficar esclavos. Y si sabes lo que es un esclavo, ¿verdad que sí? Si sabes cuál es la descendencia de estas personas. No quiero decirlo porque puede escucharse mal, pero eran ¿quiénes? Los negritos, sin hacer diferencia. Y yo veo a mi nieta y a veces me pongo hasta a chillar y digo, ay, hija. Pero, ¿qué crees? Este hombre, cuando estaba traficando con estas personas, él se empezó a dar cuenta de las situaciones que estos hombres, mujeres estaban viviendo. La manera como iban por ellos, los agarraban y cómo los transportaban, lo que pagaban por ellos, que era una miseria. Y estas personas, dentro de su aflicción, dentro de su trayecto en el barco, muchos de ellos morían como animales o peor que animales. No sé si lo has investigado, lo has leído, mi hermano, cómo era el tráfico de personas en ese tiempo. Los amontonaban en un barco, muchos morían por enfermos, porque eran pisoteados, porque les faltaba el aire, eran unos animales para ellos. Y algunos de ellos, o muchos de ellos, ¿sabes qué es lo que hacían en medio de ese trayecto? O incluso cuando llegaban a sus lugares donde iban a trabajar todo el día y parte de la noche, ¿sabes qué es lo que hacían? En esos momentos ellos empezaban a entonar cantos. Y no religiosos, ¿sabes qué es lo que hacían? En medio de la aflicción, en medio de su situación, ellos empezaban a cantar lo que estaban viviendo. Todos los abusos, todos los excesos, los cuales estaban padeciendo, y ellos lo cantaban para hacer un poquito menos pesado, menos agobiante lo que estaban viviendo. Y este hombre que iba en el barco y veía cómo se iban aventándolos al mar, donde estaban muriendo, él en su momento, su familia era religiosa, y yo no dudo que alguno de ellos estaba orando por esta persona.
Y de repente Dios lo tocó. ¿Sabes qué? ¿Cuáles eran los murmullos de las personas en el barco? El hombre nada más escuchaba a veces el puro murmullo de la gente donde estaban cantando lo que estaban viviendo. Y yo me imagino que David en esa cueva, en ese momento en que fue llevado a la cueva, él empezó también a compartir lo que estaba viviendo, a decir lo que realmente se estaba presentando. Salmo 142 dice: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas. Es donde yo te digo, mi hermano, a veces decimos: ay, es que estoy viviendo esto. No te quejes, no te quejes, quéjate con Dios, dile cómo te sientes. Saca tu corazón, abre, desgárralo y dile: ¿sabes qué, Señor? Estoy así, estoy partido, realmente estoy quebrado, estoy acongojado. Empieza a expresárselo al Señor. Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar. Dice: expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. ¿Tú crees que en esa cueva David no agarró el arpa o la guitarra o no sé qué instrumento o el teclado? Ay, hermano, no había un instrumento y se puso a cantar. Así como estas personas afroantillanas que estaban padeciendo, David en medio de la aflicción, yo puedo imaginarme que él se puso a cantar, porque acuérdate que David era ¿qué? Era un trovador. La mayoría de los salmos se cantan en las diversas congregaciones por todo el mundo. Un momento de aflicción, de angustia, que a veces nosotros como cristianos decimos: es que yo no puedo estar viviendo eso, ¿y por qué no? Ahí es cuando Dios quiere ver la verdadera adoración. Ahí es cuando realmente quiere Dios que desgarres tu corazón y le digas: ¿sabes qué, Señor? Estoy padeciendo esto, pero aún con todo esto yo te busco. Yo sigo confiando en lo que en su momento tú me dijiste. Solamente en momentos de eso surge. Solamente en esas situaciones. Dice el 3: cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. David estaba diciéndole la verdadera situación que le estaba pasando. Hablamos de depresión, hablamos de cualquier situación en nuestra vida y a veces hasta nos da vergüenza decirlo. Pero ¿sabes qué? David no tenía pena de decirle al Señor, aparte de que él ya lo sabe. Pero él no le daba pena decirle cómo estaba hasta dónde llegaba su aflicción. ¿Hasta dónde llegaba esa aflicción? Dice 4: busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Dicho de otra manera, dicho en el mundo, en este mundo, en esta ciudad, a todos les vale padres lo que estoy viviendo. ¿A poco no nos hemos sentido así? Busco quien me ayude, le hablo a fulano, a sutano, a perengano. Sí, voy a orar por ti. Ay, hermano, no diga. A nadie le importa un bledo lo que estoy viviendo. David estaba diciendo eso, el dulce cantor de Israel. Ese varón conforme al corazón de Dios estaba expresando este momento, esta situación. Y yo le digo al Señor: ¿y por qué me va a dar pena a mí, Señor, entonces decirte a veces cómo me siento? A veces qué hay dentro de mí. 5. Entonces oro a ti, oh Señor. Busco quien me ayude. Y ya me doy cuenta que solamente tú eres el que ahora sí voy a buscar a Dios. David lo hizo. David lo hizo. Y cuando en Sión por siglos vi brillando cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Este hombre fue tocado
transformado y se puso a escribir. Yo digo, ay caray. Porque es que cuando usted lo canta hasta se le pone chinita la piel. No ahorita, cuando está en su casa o escucha ese canto allá y usted lo pone. ¿Por qué? Porque es un himno que se compuso o se escribió en un momento real, verdadero, que estaba aflorando todo lo que realmente había en el corazón de ese hombre. Esa era la situación de David también. Ese era el momento de David en que estaba él también trovando ese canto. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor. Como que decimos, no hay comunicación, como que no me escucha. Y Dios está. Oye mi clamor, Señor, a nadie le importo, a nadie le intereso. Y yo digo, bueno, David, pues lo siento porque pues no tenías una esposa que te ame. O viceversa, no tienes un esposo que te ame y que pueda estar apoyándote en esa situación. Porque David no lo tenía. Ay, hermano, pues si tuvo varias, pero no había ninguna. Yo digo, entonces, ¿qué haces? Vuelvo a repetir, la verdadera adoración viene de un corazón quebrantado, contrito y humillado. ¿Sí o no? Adoradores en espíritu y en verdad. Y se escucha bien bueno para las oraciones, ¿no? Cuando estamos un corazón contrito y humillado, Señor, te presento delante de ti. ¿Y sabe qué quiere decir contrito? Humillado, pues bueno, humillado, pues sí que te hagan sentir mal. ¿Sabe qué quiere decir contrito? Contrito quiere decir un corazón aplastado. Siempre de aquí del pulpito para allá, nos gusta hablar en victoria. Nos gusta hablar de prosperidad. Nos gusta hablar de sanidad. Nos gusta hablar de protección divina. Y no está mal que lo hagamos. Pero un verdadero adorador surge en el momento en que tiene un corazón humilde, quebrantado, contrito y humillado. Y usted puede decir, ay Señor, pero no te puedes brincar eso. Ay Señor, pero no podrías utilizarme sin tener ese corazón o que pase esa etapa. Y yo le digo a mi hermano, no. Él quiere ver si es real. Dios quiere, pero él ya lo sabe. No, pero tú tienes que mostrarlo. Él quiere presentarte la bronca para ver si en realidad lo buscas por lo que él es, no por lo que él puede hacer. Hay muchos así que lo buscan por lo que él puede hacer o lo que va a hacer. Pero tú lo has escuchado siempre de parte mía. Está más interesado en hacer algo en ti. Y después de un tiempo te va a bendecir. Así es Dios. Dios es un galardonador a quienes lo buscan. A quienes lo buscan. Salmo 142 y el Salmo 57. Y aquí te voy a decir, ay, ¿en serio? Salmo 57. Dice, ten misericordia de mí, empieza igual, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección, me esconderé bajo las sombras de tus alas hasta que haya pasado el peligro, clamo al Dios altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. ¿En quién? En el Dios que cumplirá el propósito para ti. ¿Qué quiere decir? Que la situación que yo vivo, la situación que en este momento estoy, Dios la va a utilizar ¿para qué? Para cumplir su propósito en mí. Él lo está utilizando para eso. Para eso es que se presentó esa bronca. Ay, clamo al Dios altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí.
Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi hermano, en este momento David aún no salía de la cueva de Adulam. En ese momento David todavía no era bendecido. David en ese momento todavía no lo habían puesto como rey. Mas sin embargo Dios empezó a trabajar. En medio de esa queja, Dios la empezó a transformar. Aquellos hombres cantaban ¿para qué? Para aminorar su dolor, para aminorar su soledad, para aminorar su angustia. Y Dios la empezó a utilizar en David ¿para qué? Para poder mostrarle lo que él es y lo que él iba a hacer. Lo que él es y lo que él iba a hacer. Eso es lo que le estaba mostrando. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. De repente empieza a cambiar. Todavía no salía, pero ya estaba haciendo el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Buscar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Está conmigo? ¿Tiene sentido esto o no? Amén. Ay. Dice el 4, y David sigue: me rodean leones feroces que con avidez devorarán a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas, y sus lenguas cortan como espadas. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Todo lo que empezó como una aflicción, todo lo que empezó como una queja, de repente se empieza a transformar en una alabanza, en una adoración. Pero es que no tengo ganas, hermano, en medio de esa situación. Aún así tú empiezas a hacerlo. Y de repente tú vas a empezar a transformar tu adoración. De repente vas a transformar tu queja en un momento de adoración. Y van a empezar a salir esas palabras de exaltación al Dios Todopoderoso. Porque en ese momento es cuando surge tu verdadera adoración, tu verdadera alabanza en medio de la aflicción. ¿Es necesario? Claro que sí. Dijo una persona: a los hombres, a las mujeres que Dios va a utilizar, primero las va a... Yo soy el primero que levanta la mano. Señor, si yo hubiera sabido, si yo esto, si yo lo otro. Pero no hay otra forma, no hay otra manera. Aún cuando te desanimes, aún cuando te regreses a lo mismo, va a ser peor. Va a ser peor. ¿Qué me queda? ¿O qué tengo por delante? Continuar. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. De repente, que ya estaba transformándose la queja en alabanza, allá al fondo de esos 400 hombres amargados, alguien se levanta. O alguien empieza, como David estaba entonando esos salmos, alguien empezó. Un compa que estaba allá hasta la esquina, que nadie daba un peso por él, empezó a formar parte de la adoración de David. Alguien que empezó a escuchar lo que David estaba clamando, lo que David estaba entonando con su lira, empezó a mover también los sentimientos, los deseos, los anhelos de las personas que estaban angustiadas conjuntamente con él. Y dice: exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. 6, mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Y el otro compa cantando. Y de repente había una mujer a la cual nadie quería, a la cual, bueno, en su momento sí la querían, pero después la desecharon. Una mujer que era señalada por el pueblo en aquel tiempo, y también empezó a aplaudir. Mi hermano, así como nuestra vida, cuando estamos con las personas, yo te digo, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo en el momento que estás con la gente. En el momento que estás con las personas, trata de sembrar algo bueno en ellos. Trata de sembrar algo bueno, algo edificante en ellos. Porque van a empezar a formar parte de esa adoración que tú estás dando con tu vida. Ay, hermano, ¿en serio? David así lo hizo. David así lo hizo, empezó a contagiar a las personas que estaban a su alrededor. 7,
Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón está confiado en ti, Señor. Y empezó a cantar ese famosísimo cántico nuevo que piden en las casas de oración. ¿Sí o no? Pero un cántico nuevo va a salir siempre de un corazón que está totalmente quebrantado. No de un corazón que trata de cumplir con un propósito, con un formato solamente, mi hermano. Yo cuando voy a la oración en la radio, yo le digo gracias por la oportunidad que tengo de estar en esta cabina de radio. Pero no quiero cumplir solamente con un formato. Ay, es que estoy en la radio y tengo que orar. Si yo estoy pensando eso, mi hermano, de nada sirve y nada va a suceder. Tenemos que estar conscientes por qué y para qué. ¿Quién está escuchando nuestra oración? ¿Quién está escuchando nuestra alabanza y nuestra adoración? ¿Tiene sentido o no? Se empezaron a agregar más con David a cantar, a entonar esas preciosas notas musicales. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío. Despiértense, lira y arpa. ¿Qué le empezó a decir a su espíritu? ¡Ey, avívate! Levanta tu mano, por favor, mi hermano. Levanta tu mano y con fuerza que te duele y dile, despiértate. Espíritu, despiértate. Despiértate y empieza a alabar y empieza a exaltar al que es digno, al Todopoderoso, al que te da la oportunidad ahorita de respirar, al que te da ahorita la oportunidad de poder tener a alguien cerca de ti al cual puedes abrazar y decirle que le amas, a alguien con el cual un ratito más vas a poder ir y a estar comiendo, almorzando juntos. Ingratos, porque yo le aseguro que más de alguno ni dio gracias por el aire que está respirando en este momento. ¿Sí o no? Y empieza a surgir ese cántico nuevo en la cueva. Empiezan todos a aplaudir. Aquel que se veía con un corazón, una cara larga, amargada, así como muchos en otros lugares, se empezó a transformar. Una cara larga, endurecida por las situaciones, empezó a sonreír. ¿A través de qué? A través de ese momento de alabanza y de adoración sincera, en medio de la angustia, en medio de la queja, se fue convirtiendo en una adoración sincera al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero. A decir que mi Dios es real, mi Dios es real, no es algo fantasioso, no es historia como muchos piensan. Despiértate, corazón mío. Despiértense, lira y arpa. Con mi canto despertaré el amanecer o al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Un hombre, David, con varias personas angustiadas que aún no salían de la situación, pero ya estaban adorando. Personas que aún estaban todavía, ay, y mañana cómo le iré a hacer, y pasado mañana, y el lunes tengo que pagar la inscripción de Amelmar, ¿y cómo le voy a hacer? Angustiado, preocupado. ¿Qué haces? Agarras tu lira y empiezas a cantar. ¿Sí o no? Y en los momentos de aflicción que yo he tenido aquí, tu gracia siempre me libró y me guiará. Hermanos, tenemos que cantar. Tienes que cantar. Dios quiere precisamente en medio de ese momento tenso poder. Yo he escuchado a personas que dicen, ¿y cuándo se va a exaltar Dios en medio de la aflicción? Cuando realmente tú dices, es que no me importa lo que esté pasando a mi alrededor. Yo con todo te sigo adorando, con todo te sigo buscando, con todo sigo confiando en que tú eres Dios y que tú estás haciendo la obra en mí. Esa es una verdadera adoración. Ay, hermano, pero yo no estoy todavía viviendo eso. ¿Iré a pasar algo? Sigue orando. Tu fe es tu fe y tienes que aplicarla.
Pero casi que la tendencia en esas áreas se parecen. Se parecen. Hay otro canto que dice, no me sé toda la letra, que dice, cuán grande es Él, cuán grande es Él. No me acuerdo cómo va esa. Cuando el Señor me llame a su presencia. No me la sé, es que no me la sé, pero son momentos en que tú estás, no inventes, Señor, tú eres mi esperanza, solamente en ti confío, no hay nada a mi alrededor que pueda sacarme de ese lodo cenagoso. Y luego de repente decimos, el Espíritu Santo está en nosotros. Y de repente empezamos a cantar, Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Y Espíritu Santo, ven, lléname a mí y enciende este fuego, inunda mi ser. Y Espíritu, tengo hambre de ti y enciende este fuego que inunde mi ser. Y Espíritu, tengo hambre de ti. Y en ese momento el Espíritu Santo se empieza a mover. No solamente a ti te está haciendo vibrar, sentir, no solamente se está mostrando su presencia en tu vida, sino que está alcanzando a otros. Y en esas paredes de la cueva, mi hermano, se empieza a sacudir. Como es un lugar cerrado, como dice su nombre, Adulam, es un lugar propicio, ¿para qué? Para que se escuche bien el sonido de la alabanza y de la adoración de personas angustiadas, de personas quebradas, de personas deshechas, de personas olvidadas por el mundo, de personas a las cuales perseguían y que nadie esperaba algo bueno de ellos. Dios los empieza a transformar su corazón, su entendimiento, y lo convierte en una alabanza que sube hasta el cielo. Y allá en el cielo, cuando todos los ángeles allá con Dios tienen lo mejor para sintonizar, para cantar, tienen lo mejor en tecnología espiritual para poder entonar lo que Dios merece, se callaron todos. Y el Padre le dijo a Miguel y le dijo a Gabriel, hey, silencio, mamapita, silencio. Una cueva, un lugar donde no hay salida o encerrado, empezó a salir tum, 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 tum. La alabanza que empezó a subir como un olor fragante delante del trono de Dios. Y Dios se paró porque dijo, estos compas realmente me adoran. Estos chavos realmente me están buscando. Mira todo lo que les mandé, toda la bronca que les mandé, y aún así ellos siguen declarando lo que yo soy para su vida. ¿Quién los va a detener? ¿Sabes qué, Gabriel? ¿Sabes qué, Miguel? Prepárense. Prepárense, porque lo que otros dejaron allá amontonado, que no recibieron a causa de que se regresaron a lo mismo, ¿sabes qué? Eso que tenía para ellos, quiero que lo prepares, porque se lo voy a mandar a cada uno de mis hijos y de mis hijas que me están adorando en este momento. Y Dios, juntamente con aquel compa que empezó, se puso a aplaudir. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Mi hermano, ¿por qué dice que como el mar? Las olas del mar van, vienen, van, vienen.
Es un momento cadencioso en el que ese mover nunca termina. En este momento allá en el mar, los que han tenido la oportunidad de ir y presenciar, las olas son constantes, constantes. Así de grande es el amor que Dios tiene. ¿Por quién? Por usted. Levante su mano. Por cada uno de nosotros. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque así de grande es su amor. Isaías 49, y con eso termino. Este lo tiene usted grabado en su corazón. Isaías 49, verso 15. Por si te parece poco lo que te acabo de decir, quiero sellarlo con esto. Yo cada que me levanto por la mañana, a pesar de situaciones, a pesar de que mi perrita se me estaba muriendo, ay Señor, no es burla, Señor, tú conoces. En ese momento, yo cada que voy a hacer mi oración, yo le digo, Señor, pues aquí estoy. Y me dispongo para salir a trotar un rato. Y voy pensando en ese momento tan hermoso, lo que dice esta porción de Isaías 49. Y te lo quiero leer allá para que lo lean conmigo. Jamás puede, una pregunta, jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Las que son mamás, ¿se olvidan de su hijo? ¿Su hija? ¿Se olvidan? Dice, ¿puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Yo digo que no. Pero aún así, aún si eso fuera posible, Dios te dice, yo no qué, yo no qué, yo no los olvidaría a ustedes. Dios no se ha olvidado de ti, mi hermano. Dios no se ha olvidado de ti. Y si te parece poco, lee el siguiente, por favor. 16. Mira, he escrito tu nombre. ¿Dónde? ¿Dónde he escrito tu nombre, mi hermano? Yo cada que me levanto y voy a orar, yo digo, Señor, yo sé que en este momento tú tienes tus manos extendidas y estás diciendo, ay, emérito, tu nombre está escrito en las palmas de las manos del Dios Todopoderoso. ¿Lo puedes creer o no? ¿Lo puedes creer o no? ¿Tú crees que Él no te va a levantar? ¿Tú crees que Él no te va a sacar? Tú estás esculpido en las palmas de sus manos. En las palmas de sus manos, dice, en mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Está hablando de su pueblo Israel. Está hablando de su ciudad Jerusalén, que en aquel tiempo era el lugar de adoración. Pero en la actualidad, ¿cuál es el lugar de adoración, mi hermano? Hágale así. Porque ese es el lugar de adoración que hoy Dios está esperando que se levante. ¿Estás conmigo? Y Él está esperando que saques ese cántico nuevo todos los días. Si puedes cantar, cántale. Si estás desentonado, no importa. Él no ve la manera ni la forma. Él ve tu corazón. ¿Sí? Y recuerda que para adorar no solamente son palabras, sino son acciones también con nuestra vida. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Póngase de pie, por favor. Ay, hijos, hijas, si ustedes siendo lo que son, le saben dar cosas buenas a sus hijos, contimás que yo soy quien los formó, quien los creó. Contimás yo como su Dios, como su Padre, que los formó y los conoce desde antes de que estuvieran en el vientre de su madre. ¿Cómo no les voy a dar todo lo que ustedes necesitan? Te queremos agradecer, Padre, por esta palabra. Queremos meditar en ella, pues en estos días, pero sobre todo queremos caminar en base a esa promesa, en base a esa palabra, Señor. Sabemos que la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Sabemos que hay muchas almas que se encuentran angustiadas, se encuentran agobiadas. Pero aún en medio de todo eso, Señor,
tú quieres seguir o tú quieres utilizar a tu iglesia para que ellos puedan conocerte. Espíritu Santo, muévete en el corazón, en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están hoy aquí juntos adorando y exaltando tu bendito nombre. Utilízanos porque sabemos que la necesidad es grande allá afuera. Sabemos que las situaciones que podemos vivir, ya lo leímos. Tú tienes especial cuidado de todo eso, Señor. No lo hacemos menos, no decimos que no es nada comparado a, pero esto nos ayuda a no centrarnos en esas necesidades, sino en ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y tú has prometido que en base a lo que estemos sembrando en el corazón de la gente o en la gente, tú te vas a encargar de bendecir. Lo que sembramos cosechamos, Señor. Y si en medio de la aflicción que podamos tener, nosotros sembramos en la gente, tú te vas a encargar de esas situaciones que nosotros podamos tener. Gracias por este tiempo en el poderoso nombre de Jesús. Queremos adorar, queremos exaltar tu bendito nombre. Y si usted cree que Dios le habló, déle un aplauso fuerte y cántele, adórele al que es digno. Amén.